La prueba TestStudent es una prueba paramétrica inferencial que permite determinar si existe o no diferencias entre dos medias de muestras independientes. Para correr esta prueba se requiere que las variables estén en un nivel de medida de intervalo o de razón. Presencia de homocedasticidad, la cual hace referencia a la constancia de la igualdad de varianza de las variables a lo largo de la distribución. Luego tenemos presencia de normalidad, es decir, los datos deben comportarse de manera normal. Además de ello, las variables deben ser numéricas. Y las muestras a contrastar deben estar compuestas por 30 o más elementos, aunque también puede administrarse esta prueba a muestras pequeñas. Además, las muestras a contrastar deben ser del mismo tamaño, es decir, si tenemos un grupo de 30 sujetos, el otro grupo debe tener 30 sujetos también. Dicho esto, el siguiente ejemplo se basará en un contraste de hipótesis bilaterales o de dos colas, o sea, hipótesis basadas en la desigualdad. Comencemos. Un psicólogo investigador afirma que los hombres y las mujeres difieren en autoestima. Entonces, para probar su hipótesis, administró un instrumento para medir autoestima a dos grupos, los cuales conformó en función del género, teniendo por un lado un grupo de 30 mujeres y por otro un grupo de 30 hombres. Para probar su hipótesis, empleó un nivel de confianza de 95%. Luego de administrar el instrumento, se obtuvieron los siguientes puntajes. Antes del cálculo debemos establecer nuestras hipótesis estadísticas. La hipótesis nula afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la media del grupo conformado por hombres y la media del grupo conformado por las mujeres. Mientras que la hipótesis alterna o alternativa, o H1 también, afirma que existen diferencias estadísticamente significativas entre la media del grupo conformado por hombres y la del grupo constituido por mujeres. Como vemos aquí, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia de 0,05. Bien, nos dirigimos a Minitab y nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas y seleccionamos T de dos muestras. En esta ventana que nos aparece específicamente en la lista de desplegables, podemos escoger una de esas opciones según cómo esté organizada la base de datos. En nuestro caso seleccionamos la opción ambas muestras están en una columna, ya que tenemos los puntajes de ambos grupos, mujeres y hombres, en una sola columna. Luego procedemos a seleccionar las muestras situándonos en cada casilla. En muestras, escogemos el total. Y en ID de muestras, escogemos la variable nominal, que en este caso es sexo. Posteriormente hacemos clic en opciones. Allí vamos a establecer nuestro nivel de confianza, que de manera predeterminada nos aparece 95%. Así que lo dejamos así y en hipótesis alterna escogemos diferencia, ya que nuestras hipótesis están basadas en la desigualdad. Y por último, para efectos de la práctica, asumiremos que existen varianzas iguales. O sea, hay homocedasticidad. Así que marcamos la opción y presionamos aceptar. Esto que realizaré es opcional. Me iré a gráficas y marcaré gráfica de valores individuales, con el fin de visualizar el comportamiento de los elementos que conforman cada grupo. Culminamos presionando aceptar. Nos aparecen los resultados arrojados tras aplicar la prueba TestStudent para muestras independientes. Primero minimizamos esta ventana, maximizamos esta
El programa nos arroja primero estadísticos descriptivos. Como vemos, la media del grupo de las mujeres es igual a 9,27 y la del grupo de los hombres 17,13. Apreciamos que hay una diferencia considerable entre esas dos medias, pero la prueba TestStudent nos dirá si es significativa o no la diferencia. Así que seguimos. Tenemos un segundo resultado que alude a la estimación de la diferencia. Allí vemos la diferencia entre las medias de los dos grupos y el intervalo de confianza, el cual es una de las vías para determinar si existen o no diferencias entre las medias de los grupos. Existen diferencias cuando el intervalo de confianza excluye el 0, tal como lo podemos apreciar en este gráfico. Si situamos los intervalos en este continuo, en el que después del 0 está el extremo positivo y antes del 0 el extremo negativo, observamos que el intervalo obtenido excluye el 0. Pero si en vez de menos 6,14 tuviéramos un 1, pues allí se incluiría el 0. Por lo tanto, diríamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos. Otra de las vías para determinar si existen o no diferencias significativas entre las medias es a través del p-valor. En el último cuadro observamos que el p-valor obtenido es igual a 0. Si este valor es menor que el nivel de significación establecido, que es 0,05, decimos que hay diferencias significativas entre las medias. Si es mayor que 0,05, pues lo contrario, no hay diferencias. En nuestro caso, el p-valor es menor que el nivel de significación. Por lo tanto, hay suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, por lo que podemos afirmar con un nivel de confianza de 95% que existen diferencias estadísticamente significativas entre la media del grupo conformado por hombres y la del grupo constituido por mujeres. Esto quiere decir que hombres y mujeres tienen niveles de autoestima diferentes. Observando las medias de ambos grupos, las mujeres tienden a tener una baja autoestima en comparación con los hombres. Esto también lo podemos notar en el gráfico que le solicitamos al programa. Allí apreciamos cómo cada punto se dispersa del punto de equilibrio, es decir, de la media, la cual está representada por el punto azul. Cada punto es un individuo. Al detallar bien, el grupo de las mujeres tiende a puntuar bajo en el instrumento, y el grupo de los hombres tiende a puntuar alto, observando acá que la diferencia entre ambos grupos es muy notable. Y de esta manera finaliza este video tutorial. Cualquier comentario pueden dejarlo en la parte inferior de este video. Espero que les haya sido de utilidad.